Hoy vamos a desarrollar un tema que queremos comenzar porque reflexionen sobre si sabías que hoy disponemos de una tecnología que cambia la vida y genera bienestar. La bienvenida a todos los miembros de Prive que estamos aquí, como siempre, es reunirnos para recordar algunas de las cosas que nos enseñaron en la escuela y para otras cositas que nos hacen falta para la actividad cotidiana. Y a la vez encontrarnos con aquellos invitados que llegan por primera vez o que han venido más de una vez y aún no forman parte de la familia de Pride International. Sencillamente decirle si lo sabías y si no lo sabías, debes saber que si sabes aprovechar esta oportunidad, tu vida va a cambiar y vas a generar bienestar para ti, para tu familia y para tus amistades. Realmente estamos empoderados de algo que por muchos años ni siquiera pudimos imaginar. Vamos hoy a compartir diferentes aspectos relacionados con esta maravillosa tecnología que hace 4 años impacta al mundo y que ya llega a 85 países y que en el próximo mes de noviembre estará celebrando su cuarto aniversario de haber salido a público, porque de los descubrimientos ya hacen más de 10. Quiero mostrarle para comenzar este testimonio. Quiero contar hace 10 años, membrana timpánica en los oídos. El oído derecho me operé, el oído izquierdo por decisión propia no me operé. Hace como 5 meses contacté al doctor Eduardo Montenegro, un excelente doctor, el cual me puso un esquema para probar esta nueva tecnología, que es una tecnología que estoy súper contenta con ella, porque logramos cerrar la membrana timpánica a un 90%, y el cual ya no tengo el problema de tinnitus que tenía yo, y así logré escuchar perfectamente. También lo contacté por problemas visuales. eh, tenía yo glaucoma, ahora ya no lo tengo porque logramos bajar la presión a un 15%. Le doy muchas gracias al doctor Montenegro y los quiero invitar a esta hermosa ciudad. Gracias. Bueno, han oído el testimonio de la señora Silvia Gómez de Puebla, México, quien, como consecuencia de su actividad cotidiana y la exposición a un medio agresivo, ruidoso, terminó afectada de sus tímpanos y perdió la audición, que además, 10 años después, habiéndose hecho una operación del oído derecho, del cual no quedó correctamente bien, decidió no operarse de su oído izquierdo y llegó a nosotros por otra causa, porque se venía quedando ciega como consecuencia de glaucoma y catarata. Realmente, después de varias semanas de tratamiento, supimos de su problema auditivo y hoy ella nos cuenta que ya por el oído derecho ve adecuadamente y por su oído izquierdo desapareció un tinito de 3 años y ya
Cuando ella nos dice que tenía un 90% de recuperación de la membrana timpánica, fue hace 2 meses. En estos momentos está pendiente de repetir el estudio, pero le hemos dado tiempo para que cuando se repita el nuevo estudio, la membrana esté recuperada ya no al 90, sino al 100%. ¿Quién soy y por qué debías escucharme? Pues simplemente soy un médico dedicado a la investigación por más de 40 años, con doctorado en ciencias médicas de la Universidad de La Habana, profesor de la Universidad de, de universidades en Cuba, en Colombia, en México, que he asistido a más de 40 eventos científicos internacionales y que sobre todo que he visto cómo el estímulo correcto, con el estímulo correcto, el cuerpo se rehabilita. Hoy voy a mostrarles algunos de esos elementos de que hemos dispuesto para lograr la recuperación de nuestros pacientes. Para ello hoy vamos a hablar del sistema auditivo. Y les digo sistema auditivo porque es mucho más que el oído y porque las terapias con terahertz, gracias a la maravilla de el Teraker y también, por supuesto, del iTeraBio, nos han permitido lograr respuestas que para otra época hubieran sido inimaginables. Son muchas las veces que alguien me dice, esto no tiene cura, y yo siempre repito, hasta hace poco tiempo. En los últimos 4 años sí existe la posibilidad de usted recuperar su bienestar mejorando su salud. ¿Cuáles son las principales afecciones del sistema auditivo? Pues la pérdida del oído, la pérdida de la audición, la pérdida auditiva, las otitis externas y media, la externa conocida como la enfermedad del nadador, porque cuando se tiran a la piscina contaminada, inmediatamente hacen una infección del oído externo. Y también la infección del oído medio, que tienen una repercusión muy importante en la salud auditiva. También vamos a tener la otoesclerosis, una afección que va a hacer un endurecimiento de los huesecillos que están en el oído medio y que muchos le dicen los huesecillos del tímpano, pero no son del tímpano, por supuesto. También están los tapones de cerumen famosos, que a muchos los molesta. La oclusión tubárica, o sea, cuando se obstruye y se da una disfunción de la trompa de Eustaquio. Después vamos a ver a qué se refiere la trompa de Eustaquio. También hay hipoacusia o hipercusia y misofonía, que son reacciones extremas que por suerte no son tan abundantes. Por otro lado está el síndrome de Meniere y la neuritis vestibular. Ambas van a causar un problema del equilibrio, vértigo y problemas del equilibrio. Pero no son la misma enfermedad, pero van a generar tanto una como la otra el famoso vértigo y los trastornos del equilibrio. Y dejamos para último los acúfenos o tinnitus, esos zumbidos que tantísimo molestan a las personas y que por 3 años tuvo la paciente que hace un momento le mostré
y que en solo 2 meses recuperó totalmente. Este tinnitus puede estar asociado con trastornos circulatorios, con problemas de la mandíbula, en la articulación temporomandibular, la conocida ATM, e incluso puede estar relacionado a tumores benignos del sistema auditivo. Pero además, queremos llamar la atención de todos en que también afecciones como la diabetes, como el hipotiroidismo o hipertiroidismo, los problemas a la larga del tiroides, las migrañas, las anemias y los trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoide, el lupus, están relacionados con el tinnitus. Cuando las personas sienten ese desagradable sonido en sus oídos, que es un síntoma totalmente subjetivo, que la persona está sintiendo, pero que en la realidad nadie que lo rodea lo escucha. Generalmente está preocupado por su oído, pero miren cuántas son las causas. Problemas circulatorios de la articulación temporomandibular, pueden ser tumores benignos, pueden ser la migraña, tiroides, diabetes, problemas inmunitarios como el lupus o las artritis reumatoides. Todos ellos, multicausas, pueden llevar a ese molesto proceso. Pero miren desde arriba hasta esta, cuántos problemas en esa área tan pequeñita vamos a poder enfrentar gracias a la tecnología de la que hoy disponemos. ¿Cuáles son las estadísticas mundiales de este tema? Veamos. Más de 1.500.000, más de 1.500 millones, 1.500 millones de personas experimentan algún grado de pérdida auditiva. Mis amigos, el mundo tiene 8.000 millones de personas. La quinta parte de la población mundial enfrenta este tipo de problemas. Y debemos saber que de esos 8.000 millones, muchos no están registrados y tienen problemas. Por tanto, podemos asegurar con tranquilidad la palabra inicial, más de 1.500 millones. 300 millones requieren rehabilitación por una pérdida discapacitante. Y se proyecta, por ser esta una enfermedad en crecimiento, en aumento, su incidencia y prevalencia poblacional, que crecerá hasta 700 millones, casi el doble, para tan solo el 2050. Dentro de 25 años, pudiéramos tener el doble de las personas afectadas, afectando a 1 de cada 4 personas en el planeta. El 60% de los casos se pueden prevenir. ¡Qué tristeza! 50%, 60% de los casos, más de la mitad, son prevenibles. Y miren este dato. La pérdida auditiva es más frecuente en países de bajos y medianos ingresos, donde se concentra el 80% de los casos. Y pudiéramos resumir, el 60% y el 80% están relacionados con la falta de cultura, con la falta o la insuficiencia de la atención médica, con la situación económica que no permite acceder a servicios tan simples como los que lleva la prevención, no la recuperación, la prevención. Y para esta enorme población de 1.500 millones está Price International, están las ondas electromagnéticas de terahercio con tecnología cuántica que emiten
los diferentes modelos de Iteraquere, Iterabio y hoy en día el moderno Magnusin, que pueden ayudar a restablecer a las personas y que los 1.500 millones puedan ser como la señora Silvia Gómez de Puebla, México. Sencillamente, lo que ella logró en tan pocos meses, todos pudieran lograrlo en más o menos tiempo. Las causas de estos grandes problemas, ¿cuáles son? Pues la exposición a ruidos fuertes, la contaminación auditiva, la contaminación por ruido cada día crece más. Y eso puede solucionarse. No vamos a renunciar a los equipos de música y no vamos a renunciar a nada de lo que la ciencia pone en nuestras manos, pero sí puede controlarse el efecto negativo. El envejecimiento natural del sistema auditivo, conocido como presbiacusia. Eso puede mejorarse con la regeneración celular que propician las ondas electromagnéticas de terahercio con la tecnología cuántica. Las infecciones del oído hay que cuidarlas con todas las condiciones, sabiendo que no puede llegar la contaminación a nuestro oído. El tapón de cerumen tan frecuente, ese que vamos a quitar con una llavecita del carro o con una llavecita de la casa o de la oficina, y cuando le metemos al tapón de cerumen, traspasamos nuestro tímpano, dañamos nuestra membrana timpánica. El traumatismo craneal o del oído es algo que puede ocurrir fortuitamente. El uso de ciertos medicamentos que son capaces de producir lesión permanente del oído. También hay causas genéticas. El colesteatoma, que es un quiste del oído medio que interfiere con el trabajo de los tres huesecillos que hace un momento hablamos y que más adelante le vamos a mostrar. Y por último, los daños a los dedicados huesos y nervios del oído interno. Ahorita nos vamos a poner en contacto con el oído interno y verán por qué decimos los delicados huesos y nervios del oído interno. Para tener una idea, a la hora de actuar con el Iteraquer en función de nuestro sistema auditivo, que le insisto, es mucho más que el oído, es mucho más que esa lóbulo o pabellón de la oreja que todos estamos acostumbrados a ver. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo con el pabellón del que hablábamos hace un momento, el pabellón auricular o de la oreja. El conducto auditivo, el huequito que todos conocemos, donde algunos meten irresponsablemente a la llavecita sin ser la chapa de la casa. Y estás cerrando ese espacio el tímpano, esa membrana importante y delicada que tenía afectada nuestra paciente. Todo ese sistema va a captar el sonido y lo va a transmitir hacia el oído medio. Y el oído medio es el que tiene el martillo, el yunque y el estribo. Unos huesecillos que si ustedes los tuvieran en sus manos se quedarían maravillosos. Es maravilloso ver cómo esas estructuritas tan mínimas, tan pequeñas, son capaces de transmitirnos esos ruidos tan intensos que a veces encontramos en la vida diaria. Y junto con ellos, en el oído medio, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio la vamos a ver ahorita. Es un conducto
que interconecta el oído medio con la nasofaringe. Y ahí hay una conexión con el sistema de ventilación, con el sistema de aireación del cuerpo, digamos que con el sistema respiratorio de una gran importancia. Después vamos a hacer alguna referencia. Y el oído interno, la cóclea, donde va a resonar las vibraciones que recibimos del exterior, el vestíbulo y los conductos semicirculares con el nervio auditivo, también conocido como octavo par craneal. Ahí hay una estructura poderosísima donde se va a transmitir sonido y donde se va a producir un fenómeno de una gran importancia para nuestra vida diaria, que es el equilibrio. En ese oído medio es donde radica la esencia de la transmisión de las señales de sonido del exterior que se convierten en señales eléctricas y que captan nuestros nervios como energía eléctrica que va a ir a nuestro cerebro y vamos a poder identificar como una voz agradable, como la música o como un sonido desagradable que puedan producir, digamos, las armas de fuego. Comentar un poquito más de qué encontramos en el oído interno. Ahí encontramos, como le decía, el nervio auditivo, también llamado vestíbulo coclear, porque está tomando el área vestibular y coclear, el famoso octavo par craneal, el cual convierte el sonido en impulsos eléctricos. ¡Qué maravilla! Ya lo decía Einstein, lo dijo Tesla. Somos energía. Y ahí lo tenemos. En el nervio auditivo se convierten los impulsos vibratorios en eléctricos para ser enviados al cerebro. Pero para dar las terapias con terahertz nos interesa saber que ese nervio lleva información a la corteza auditiva, a la corteza cerebral auditiva situada en el lóbulo temporal. Para no darle a toda la cabeza, sino saber a qué partecita tenemos que darle. Vamos a mostrarle qué cosa es el lóbulo temporal. En ese lóbulo temporal de la corteza cerebral se procesan y se integran los sonidos para que podamos identificarlos como tal. El cerebro procesa la información del sistema vestibular y garantiza el equilibrio, utilizando diferentes regiones del cerebro, pero especialmente el tronco cerebral y el cerebelo. Por tanto, me detuve en el oído interno porque son tres estructuras que nosotros debemos dirigir el Aiter en los momentos determinados para actuar transformando la situación que tiene la persona que o es en el oído externo, medio o en el poderoso oído interno, o es en las estructuras del cerebro, corteza auditiva en el lóbulo temporal o en las estructuras del tronco y el cerebelo donde se manejan los temas del equilibrio. Ahí tenemos el cerebro. Vean ustedes el lóbulo temporal. Ahí en verdecito, lóbulo temporal. Más abajo, tronco encefálico
y detrás, al ladito, debajo del cerebro, en ese angulito, el famoso cerebelo, controlador del equilibrio y de la motórica fina. Todo lo que sean movimientos motores finos pasan por el filtro maravilloso de esa extraordinaria estructura. Y vean ustedes el vínculo del lóbulo temporal con el occipital. En el occipital radica la corteza cerebral que regula la función visual, el llamado centro óptico. Mientras el centro auditivo está en el lóbulo temporal, un poquito más atrás, en el lóbulo occipital, está el centro que controla la visión. Por eso los van a encontrar tan interrelacionados. Cuando empezamos a darle tratamiento a Silvia Gómez para sus ojos, no sabíamos, porque ella en su historia clínica no lo reflejó, no se reflejaba porque era una enfermedad de 10 años y ella no me lo contó porque no le dio valor, estaba acostumbrada a no oír bien y sencillamente empezamos a trabajarle su situación visual. Pero como están tan cerca y tan íntimos, se dan cuenta cuando le damos al ojo, el rayo pasa por el lóbulo temporal. Y cuando venimos a la corteza occipital y le damos a la corteza occipital, también pasa por el lóbulo temporal. Y ahí nos enteramos que estaba mejorando la audición y que llevaba entonces incluirle a su esquema de tratamiento un poderoso problema que realmente tenía, que era un tinnitus de hacía 3 años, que era un oído que quedó deficiente ante una cirugía y un oído al que no se quiso operar porque si había quedado mal del derecho, ¿para qué someterse a la cirugía del izquierdo? Ahora vamos a mirar aquí en detalles a esta estructura que para muchos pudiera ser familiar. Está un poco ampliada, pero no obstante, si ustedes piensan en la orejita del niño que están viendo a la derecha y arriba, deben saber que detrás de esa orejita que todos miramos y que le decimos oído y que pensamos que ese es todo lo que existe para oír, debemos saber que está esta poderosa estructura que les estoy mostrando ampliada. Pero si pensamos en la estructura del oído derecho y el izquierdo, nos daremos cuenta que el cerebro tiene un área importantísimo dedicada a las estructuras del sistema auditivo. Comprendan ustedes todo lo que hay detrás de esa orejita del niño que estamos mirando. El canal auditivo que cierra con la membrana timpánica, esa que está de azulito. Esa que cuando usted no descompresiona al meterse en el mar, en las profundidades o a subir grandes alturas, se puede aumentar, cambiar la presión atmosférica, llevar a la ruptura del tímpano. Y para que eso no ocurra, está la trompa de Eustaquio. Esa que están viendo ustedes, que es un canal que va hacia abajo, que conecta el oído medio con la nasofaringe. Y desde donde recibe el aire que compensa el equilibrio del aire que recibe del exterior el tímpano con el aire que recibe a través de la trompa de Eustaquio para que mantenga el equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, se daña la membrana, lo que tenía nuestra querida paciente Sonia Gómez. Sus oídos lastimados por someterlo a un estrés de ruido extraordinario que terminó con su audición para aquella época y que recuperó gracias a la ciencia y la tecnología moderna que le estamos mostrando. El oído medio, como lo ven ahí, compuesto por el martillo
el yunque y el estribo, que cualquiera se imagina que son como los de una herrería, con una mandarriona grande, con un martillo enorme, pero no, son unos huesecillos mínimos que hacen maravilla. Y ahí va a descargar la trompa de Eustaquio que nos trae el aire de la nasofaringe. Y el oído interno, del que hemos estado hablando tanto, ahí lo tienen. Ahí tienen la cóclea debajo que parece un caracolito y arriba los famosos canales semicirculares que se los voy a enseñar ampliado por la importancia que tienen. Y saliendo de los canales semicirculares, un nervio maravilloso que garantiza el control del equilibrio, sin el cual no sabríamos si estamos de cabeza o de pie, de lado o de frente, dónde estaría nuestro cuerpo. Y la cóclea maravillosa, donde se produce la resonancia auditiva que entra por el nervio auditivo, y ya sabemos que van unos para la corteza cerebral auditiva en el lóbulo temporal y otros van para el tallo cerebral y el, y para el poderoso estructura del cerebelo, como lo volvemos a revisar para recordar. Ahora quiero ampliarle, vamos a pasar por alto esta lámina, le miramos después, para que vean otra vez en un diagrama en amarillo y verde el oído externo, en rojito, con unos colorcitos azulitos ahí, el martillo, el yunque y el estribo, y vamos a tener la poderosa trompa de Eustaquio. Pero quiero que se entre en la vista en el oído medio, digo en el oído interno, en amarillito los nervios que forman el nervio auditivo, la cóclea y estos poderosos canales semicirculares, que unos están en dirección frontal, otro horizontal y otro en el plano sagital. Son los que tienen dentro una pequeña sustancia con unas pequeñas estructuras como si fueran mínimas piedrecitas llamados otolitos, que la alteración de esas sustancias o de esos otolitos, o la alteración del nervio, o la alteración de las capas que van a recubrir esos huesos que forman los canales semicirculares, van a afectar no solo la audición, sino el equilibrio. ¿Qué estructura tan importante hemos estado estudiando en la noche de hoy? Pero estas estructuras debemos recuperar todas esas afecciones de las que hemos hablado y de las que vamos a volver a hablar mediante las ondas magnéticas y mediante la tecnología cuántica, gracias al invento maravilloso de el Centro de Investigaciones de Beijing y la maravillosa obra de la empresa Prive International, que ya los tiene en 85 países en solo 4 años y que cada vez se esfuerza porque en cada casa haya un Aiteraker clásico como mínimo. Como mínimo. Quiero volver a las principales causas de afecciones del sistema auditivo. Los ruidos fuertes van a comprometer nuestro tímpano. El envejecimiento y el descuido nos va a anticipar la presbiacusia. Las infecciones por el descuido nos van a dañar al oído. Pero cuando van al oído medio o al oído interno son cada vez más graves. El famoso tapón de cerumen, los traumatismos y los medicamentos. Pero ahora miremos, o miremos lo mejor aquí.
el tapón de cerumen que se pone en la partecita verde antes de llegar al timo, al, al tímpano, y que puede provocar que alguien descuidadamente meta una llavecita y dañe esa estructura maravillosa. Ese tapón de cerumen que debe ser eliminado de ahí, que no deja que las vibraciones pasen adecuadamente hacia el oído medio. Cada una de las enfermedades lo vamos a encontrar o en el oído externo, o en el oído medio, o en el oído interno. Y de ahí la importancia de que nosotros lo sometamos al tratamiento adecuado. Por eso, el tratamiento con ondas electromagnéticas de terahercios y la tecnología cuántica, que tiene una importancia extraordinaria, nosotros la vamos a llevar siempre con el esquema básico de Price, iniciando una vez más con el esquema básico, que no por muchas veces decirlo, como fue el martes pasado, nuestro querido doctor Julio lo explicó muy claramente, y en la propia conferencia alguien preguntó que si se empezaba con el esquema básico. Todo tratamiento comienza con los 2 vasos de agua a la temperatura del cuerpo humano, 36, 37 grados. Mucho más importante en clima frío, como en Bogotá, donde el clima puede estar tranquilamente 12, 14 grados. Y no es esa el agua que debemos ingerir, porque llega a producir un choque térmico en nuestro cuerpo, cuando lo que se requiere es que llegue rápido para que transmita el calor como buena conductora del calor y para que facilite la penetración de las ondas electromagnéticas. Y además cree las condiciones de hidratación intracelular para que las ondas electromagnéticas y la tecnología cuántica actúen sobre los electrones, protones y neutrones, sobre los fotones y los cuántum, y produzca las reacciones químicas y físicas necesarias para que se restablezca nuestra salud y el disfrute de nuestro bienestar. Y, ¿por qué no?, de la belleza. Por tanto, es clave que entendamos que siempre empezamos con el esquema general y básico y comenzamos tomando los 2 vasos de agua. Y después vamos a ir a los 10 puntos clave. Muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo? Pues si usted está empezando y tiene poco tiempo, cuando tiene 15 minutos para iniciar la primera terapia, usted puede darle 30 segundos a cada punto, sencillamente, y va a ocupar 3 minuticos. Pero entonces le va a dar 15 a cada palma, 15 a cada planta del pie, le va a dar 15 a cada axila, le va a dar 15 a cada ingle y le va a dar 15 al espacio popliteo, que es el que está detrás de cada rodilla. Ahí vamos a hacer acciones en la palma y en las plantas, aprovechando la ciencia ancestral china demostrada por los estudios científicos de la actualidad, que se produce el fenómeno de la reflexología cuando estimulamos las terminales nerviosas llamadas neurinomas, que van a hacer un efecto importante sobre los diferentes órganos del cuerpo. Y después vamos a ir a los ganglios, a los importantes ganglios linfáticos del cuello, de la axila, de la ingle y detrás de la rodilla. A la vez vamos a trabajar la cabeza y la columna vertebral desde el cuello, desde la parte cervical hasta el cierre en la región glútea.
ahí en el coxis. Y vamos a estimular por la vía refleja y por vía directa esos 10 puntos importantes de nuestro organismo para después ir al esquema especial, ir a donde están los problemas, que en este caso significa llevar las ondas electromagnéticas que produce con tecnología cuántica el Iteraker a esta estructura. Y ahí viene el detalle que quiero intercambiar con ustedes. Yo tengo en cuenta para mi terapia que la cabeza no tiene 23 centímetros a través. Por tanto, cuando le doy al lóbulo de la oreja izquierda, alcanzo el lóbulo de la oreja derecha, siempre que le dé totalmente recto, totalmente perpendicular. Y por tanto, en el camino, la onda va a encontrar el oído externo, el interno, el medio y el interno, y también el del otro lado. No obstante, para asegurar la influencia, a mí me gusta dar por el lado derecho y por el lado izquierdo, aun cuando haya un oído sano, un oído que no tenga afectación. Pero por simpatía, algo pudiera andar mal, quizás por el exceso de uso de uno, entonces hay abuso del otro. Pero cuando yo quiero impactar el oído externo un poco más adentro del cerebro, como es el caso del tímpano de nuestra paciente Sonia, entonces voy a colocar el Iteraker bien inclinado alrededor del lóbulo de la oreja y le vamos a cubrir todo el espacio de arriba de la oreja, de detrás de la oreja, de debajo de la oreja y delante de la oreja con una cierta inclinación para que las ondas vayan directamente a través de las estructuras correspondientes en vía directa al tímpano y en vía directo al conducto auditivo externo donde se pudiera estar formando el taco de cerumen. Por tanto, las ondas electromagnéticas limpiarán de cerumen el conducto auditivo externo e irá a fortalecer, como pudimos comprobarlo al cerrar la membrana timpánica, que si estuviera sana, quedaría fortalecida con una regeneración celular. Y si tuviera deficiencia, como en el caso de la señora Silvia, llegaría a ser el cierre y el restablecimiento completo. Si quisiéramos llegar al oído interno y al oído medio, también trabajaríamos alrededor, por encima, por delante, por detrás y por debajo del lóbulo de la oreja, buscando que las ondas electromagnéticas encuentren en su camino al oído interno y al oído medio. Y para eso quitamos un poco de inclinación de la Iteraker. Ponemos el Iteraker un poquito más acostadito para que pasen con cierto grado de inclinación, tomando el oído medio y tomando el oído externo. He ahí un tema importante para que impactar nuestro oído externo en forma directa a través del lóbulo de la oreja, recordando que en el lóbulo de la oreja también están las terminales nerviosas que van a llevar por vía refleja una estimulación a todos los órganos del organismo y que específicamente entrando por el conducto auditivo externo, por ese huequito de la oreja, van a ir las ondas electromagnéticas
a beneficiar toda la estructura y que después nosotros completaremos por las áreas aledañas con el Aiteraker más inclinado, buscando parte del oído externo y el oído medio, y menos inclinado para buscar parte del oído medio y el oído interno. Esa poderosa estructura que terminará yendo hacia la estructura cerebral que habíamos dicho. Es importante que además de impactar el oído, sepamos que es importante impactar ese lóbulo temporal dibujado en verdecito y lo que está más abajo, el tronco encefálico o tallo cerebral y el cerebelo. Todas estas estructuras van a hacernos un complemento importante para lograr la recuperación de nuestro sistema auditivo, mucho más que el oído, bastante más que el oído. Mis queridos amigos, empieza a mejorar tu bienestar de salud. Es lo que te podríamos recomendar siempre. Aquellas personas nuevas que nos escuchan, aquellos que nos invitados que vienen por primera vez, mis queridos amigos, empieza hoy mismo a mejorar tu bienestar y a mejorar tu salud. Con las terapias y con el Aiteraker es como tener un doctor de confianza en la casa. Alguien está disponible para ti las 24 horas del día. Ante cualquier afección crónica, no. Simplemente, también para la crónica, e importante en la crónica, pero también para la vida diaria, para esa gripecita, para ese mal de estómago, para esas molestias en la vista, para un detallito de picazón en la piel. Para cada uno de los detallitos, el Aiteraker estará acompañándote en la casa para ayudarte maravillosamente a salir de la gripa, ya sea viral o bacteriana. Y mis queridos amigos, me quedaría decirle cuánto tiempo más vas a esperar para ponerte en el mismo lugar de la persona que hace un momento les mostré. Dejo de compartir porque entre nosotros en este momento escuchándonos está la señora Sonia Gómez, la paciente que después de haber disfrutado de una semana en Cancún, que terminó el domingo, quiso hoy grabar en la mañana ese testimonio que ustedes oyeron al principio. Estimado Jonathan, por favor, abrirle el micrófono a la señora Sonia que nos está escuchando. Es la señora Silvia, doctor. Sí, perdón, Silvia. Ya Silvia Gómez. lo que tiene que hacer, doña Silvia Silvia, es Gómez. abrir el micrófono, nada más. Ya está. Señora Silvia, por favor, acompáñenos. ¿Nos está escuchando? ¿Está con nosotros? Sí, está con nosotros. Ya prendió la cámara, muy bien. Ahí está doña Silvia. Lo que le falta nada más es encender el micrófono, doña Silvia. Nada más para escucharla. Ahí a la parte de la cámara, donde abrió la cámara, a la parte está el microfonito. Lo toca y se le abre. ¿Lo conseguiste o no? Bueno, parece que Silvia no va a conseguir abrir el Ella micrófono. está conectada. Aquí la estamos viendo. Nada más tiene que abrir el micrófono. Tocar el micrófono. Nada más toque el micrófono que se ve a la parte de la cámara, donde abrió la cámara.
Y listo, la escuchamos. Bueno, qué pena no poder escuchar a Silvia. No, allá está. Ahora Ah, sí, listo. Sí, ya gracias. está. Ok, ok. Eh, Muy buenas noches. Aquí en Puebla, soy Silvia Gómez de México y quería dar testimonio de mi testimonio de mi oído. De hecho, ya escucho al 100%. Yo tuve una tinnitus en mi oído derecho, el cual pues está ya recuperado al 100%. Y gracias al doctor Montenegro por tomar mi caso y darme una atención personalizada. Al igual tenía problemas en la vista, igual vamos progresando muy bien y pues le quiero agradecer al doctor Montenegro por su atención. No Silvia, sé tú. cuéntanos, ¿cuántos años hacía que tú tenías la lesión del tímpano? 10 años, doctor, 10 años, 10 años tenía yo esta lesión en los dos oídos, se me rompió la membrana timpánica. Te operaron y quedaste mal. Sí, me operaron y quedé mal, y entonces, pues ya no me quise operar del otro oído y empecé a buscar alternativas hasta que encontré este maravilloso dispositivo de Iteracare y y la verdad es que súper bien, ahora estoy muy contenta porque ya escucho al 100% y mi membrana timpánica se recuperó casi al 99%. Entonces ya no me operé del otro oído, gracias a Dios. Y llegaste a mí no por los oídos. Las primeras semanas te tratamos Ujú. solamente de la vista, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo llegué principalmente por la vista, por un glaucoma. Yo estaba muy asustada, entonces recurrí al doctor Montenegro y me empezó a dar el tratamiento y empecé a notar que también mi oído empezaba a mejorar. Ya como él decía, yo ya estaba acostumbrada a no escuchar bien y y le comenté al doctor y me dijo, oye, es que también te puedo tratar del oído. Entonces empezamos a juntar los tratamientos y efectivamente al acudir otra vez al doctor, a mi doctor de cabecera del otorringo, me dijo que efectivamente, que qué me estaba haciendo, porque mi membrana estaba cerrando. Entonces, pues sí, efectivamente seguí el tratamiento y y pues no, ya no me operé. La verdad es que ya no me operé y ahora estoy muy contenta porque pues ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro, o sea, la vista y el oído. Y Entonces, ya que muchas gracias. hablaste de la vista, hay que decir que tú tenías cifras de 27 de Sí, hipertensión ocular y que ya hace 3 meses te registraron cifras de 14 y en esta semana te acaban de registrar cifras de 15. sí, exacto. O sea, yo al principio tenía una presión en los ojos muy alta, presión ocular, y gracias al dispositivo empezó a bajar la presión hasta que ahorita ya puedo decir que la libré, ¿no? O sea, que ya estoy en control, claro, me tengo que cuidar pero ya estoy manejando una presión normal en mis ojos. O sea, lo Entonces, normal es entre 12 y 22. sí, exacto. Tanto Sonia está digo, Silvia está por debajo de 22 hace mucho Sí, rato. sí, Ya exacto. estabilizada, solo con 2 meses de tratamiento estabilizó Sí. y ha venido con una recuperación magnífica. Ahora, hay que decirle, ¿cuántas veces usted se da al día las terapias? Yo me doy, empecé con 3 sesiones al día y yo tengo una cabina, yo trabajo en cuestión de belleza, también tengo una cabina de belleza
y cuando me da tiempo 3, cuando ahora sí que 2 son de regla. Ya ahora sí que si tengo más tiempo, 3. Pero Y sí, entonces una de 45 minutos y dos de 30. exacto, exacto, sí. Bueno, Así los. muchas gracias a Silvia, que llegó en el mes de enero con un susto extraordinario, Sí, que no y se ya reía, llorando, sino ¿no? lloraba, Sí, lloraba de cualquier cosa sí. porque se veía ciega y su trabajo de esteticista no lo podría hacer. Claro, Solo en febrero y marzo, ya en abril, tanto el otorrino como el oftalmólogo encontraron cambios del 90% en su visión, que se han exacto. venido consolidando en mayo, junio, julio, agosto. Y ya sabemos que cuando en septiembre o en octubre haga las mediciones, el otorrino va a encontrar que selló totalmente esa membrana que le faltaba un 5%. Así que felicidades a Silvia. Gracias, Muchas gracias por encontrarse con nosotros esta noche, claro que sí. y en el mes de octubre estaremos teniendo la Semana de la Medicina Cuántica en Puebla. Claro que sí, los queremos invitar. Ahí va, el doctor Montenegro va a estar con nosotros y nos va a dar mucho gusto recibirlo aquí en México, en la ciudad de Puebla. Muchas Doc- gracias. Doctora Naya, le cedo los micrófonos con el agradecimiento a todo nuestro sistema. Gracias por poder impactar vidas como la de Silvia y muchas más que podrían acompañarnos en una noche como la de hoy. Para aquellos que creen y para los que no creen, tengan un testimonio claro y preciso, real y efectivo en vivo. Muchas gracias. Adelante, doctor.